Hola gente, en este video les voy a mostrar cómo configurar correctamente la sincronización de pantalla en AMD, cómo la podemos aprovechar para solucionar los desgarros visuales. Además vamos a hablar del por qué muchas veces, aunque utilicen estas opciones, no funcionan correctamente. Para la gente nueva estoy haciendo una serie de videos donde muestro cómo configurar de forma muy detallada algunas opciones de AMD, así que si quieren ver alguna opción en específico, dejen un comentario y suscríbanse para estar al pendiente de los siguientes videos. Para comenzar les voy a explicar cómo funciona la sincronización variable. Esta sincronización es una tecnología que ajusta la velocidad de actualización del monitor para que coincida con la cantidad de fotogramas que genera la tarjeta gráfica. Para comprender más fácil, cada fotograma tiene un tiempo de salida, y este tiempo, si no coincide con los hercios del monitor, puede generar los desgarros visuales, algo que también puede ir de la mano con pequeños congelamientos en pantalla. Esto tiene una explicación más detallada, pero por el momento es suficiente. Para continuar, de parte de AMD tenemos 4 tecnologías, o más bien lo voy a dividir de esta forma para que sea fácil de entender. Los monitores más económicos tienen una tecnología llamada FreeSync. Esta es la más básica y su eficiencia cambia dependiendo del monitor. En este caso el rango de eficiencia puede variar entre 48 Hz mínimo y 75 máximo, o también puede estar la otra posibilidad de 48 Hz mínimo y 144 máximo. ¿Qué significa este mínimo y máximo que acabo de mencionar? Bueno, básicamente quiere decir que el FreeSync de estos monitores funciona entre esos rangos, y el punto más importante son los hercios mínimos, ya que si utilizan esta tecnología y sus fotogramas caen por debajo de estos hercios mínimos, FreeSync se desactiva automáticamente, lo que puede provocar desgarros visuales. Es importante mencionar que las caídas de FPS también influyen a que esto suceda. Después, la segunda es FreeSync Premium. Su rango de eficiencia es de 48 Hz a 165. La diferencia aquí es que este FreeSync Premium cuenta con una tecnología LFC que le permite seguir funcionando por debajo del rango mínimo, lo que al final lo hace tener un rango más amplio, como por ejemplo de 30 Hz a 165, o también puede ser aún más bajo. La tercera es Adaptive Sync. Esta tecnología es la que por estándar debería existir en un monitor que tenga sincronización. Su rango de eficiencia varía, depende más de la calidad del monitor. En un estándar gaming está entre 48 y 144 Hz. La eficiencia máxima también puede ser un poco más alta. Además, algunos monitores con Adaptive Sync también pueden contar con el NFC para intentar aumentar el rango mínimo. Por esto es importante que cuando compren un monitor vean muy bien sus especificaciones. Y el último es FreeSync Premium Pro. Es muy similar a FreeSync Premium, la diferencia es que este soporta HDR, y al estar implementado más en monitores de gama alta, su rango de eficiencia dependerá del monitor. La conclusión es que los resultados que obtengan con estas opciones también dependen mucho de su monitor. Una vez explicado esto, si nos vamos al programa de AMD tenemos 3 opciones de sincronización. La primera es FreeSync, que proporciona AMD y es compatible con los monitores de la misma tecnología, en este caso serían los que acabo de mencionar. La segunda es Adaptive Sync, esta funciona exactamente igual que FreeSync, pero teniendo en cuenta las diferencias que ya mencioné. Por último está Enhanced Sync, esta funciona distinto a las otras dos, es más como una combinación de V-Sync y FreeSync, sin limitar los fotogramas como lo hace normalmente V-Sync, y no necesita un monitor compatible con sincronización de pantalla, pero cada una solo se puede utilizar bajo ciertas condiciones, así que para entender esto vamos a la siguiente parte. Lo que tenemos que explicar ahora es bajo qué circunstancias se producen los desgarros visuales y los pequeños congelamientos de pantalla. De esto dependerá qué ajustes tendrán que realizar para solucionar el problema, ya que desafortunadamente no hay una solución general. Los desgarros de pantalla tienen dos causas. La primera es la más común, que solo puede suceder bajo ciertas condiciones, además es la más fácil de solucionar. Esta se produce cuando los fotogramas son más bajos que los hercios del monitor y al mismo tiempo que son inestables. Entonces, para resolverlo, si recordamos, FreeSync y Adaptive Sync funcionan de forma similar. Lo que harán será sincronizar los hercios del monitor con la cantidad de fotogramas que produce la gráfica. Por poner un ejemplo, si su monitor es de 165 Hz y su juego está corriendo a 120, FreeSync ajustará el monitor a 120 Hz para lograr esa sincronización. Además recuerden que si su monitor no es compatible, aunque activen estas opciones, no generará ningún cambio.
Para los que se preguntan sobre la latencia, sí genera latencia, pero es mínima. Además, como en el video anterior, este tema sobre las latencias muchas veces es sacado de contexto y exagerado por algunos usuarios. La segunda es la más difícil de solucionar, pero esto más que nada se vuelve difícil por las personas que tienen este problema. Esta se produce mayormente cuando los fotogramas superan los hercios del monitor, más detalladamente porque al recibir más fotogramas de los que puede procesar, habrá ocasiones donde se muestren partes de dos fotogramas distintos. La cuestión aquí es que FreeSync o Adaptive Sync no son tan eficientes o muchas veces no pueden eliminar estos desgarros, ya que los fotogramas superan los hercios del monitor. Por otro lado, Enhanced Sync está más enfocada para cuando los FPS superan los hercios del monitor y no necesitan un monitor compatible con sincronización de pantalla, por lo que también pueden probarla en una TV. La diferencia importante es que si los fotogramas caen por debajo de los hercios máximos, esta opción se desactiva, por lo que podemos decir que cada una de estas está enfocada para problemas distintos. Entonces, si tenemos desgarros y los fotogramas superan los hercios de nuestro monitor, Enhanced Sync podría ayudarnos más que las otras dos. También habrá ocasiones que aunque utilicen estas opciones, el problema va a continuar. Si ya probaron estas opciones y aún así continúan con desgarros, solo les quedan 3 opciones. Hablaremos de 2 ahora y dejaré una para el final del video. La primera sería limitar los fotogramas que genera la gráfica a la misma cantidad de hercios del monitor, al mismo tiempo que utilizan la sincronización de pantalla. Esto obviamente es recomendable para los que tienen fotogramas que superan los hercios de su monitor. Esta es la que considero más difícil para algunos usuarios porque muchos de los que tienen este problema no están dispuestos a limitar sus FPS. Ahora pasamos con los pequeños congelamientos de pantalla que muchas veces ocurren al mismo tiempo que los desgarros. El motivo por el que suceden es por la inestabilidad de los fotogramas y su gráfica. Aquí más que nada voy a dar recomendaciones que se van a complementar con todo lo anterior, así que es importante que escuchen todo lo que voy a mencionar. La inestabilidad en los fotogramas tiene muchas causas, pero primero tienen que ser realistas con el rendimiento máximo de su gráfica. Nunca deben de comparar su PC con algún test de YouTube. Esto lo digo porque llegan, piden algún tip de algún problema, les doy alguna solución similar a estas y me comentan que no quieren hacerlo o les incomoda porque han visto pruebas de rendimiento y en YouTube sus componentes dan más rendimiento. Yo lo considero un tema serio ya que mucha gente está desinformada. Este tema lo estoy tocando porque tiene que ver con los congelamientos de pantalla. Entonces, para finalizar esto, las comparaciones no solo tratan de procesador y gráfica, también influye la calidad y la capacidad de las RAMs, el almacenamiento, la tarjeta madre, y a eso hay que sumarle que aunque tengan el mismo modelo de gráfica, no es de la misma marca, y para las personas que no sepan, cada marca tiene distinto rendimiento. Una posible causa es que muchas veces esta inestabilidad se produce porque le exigen a su gráfica trabajar al máximo, y no me refiero al uso de la GPU, me refiero a la cantidad de fotogramas que ustedes quieren ver en las métricas. Deben de tener en mente que no existe una gráfica perfecta. Los perfiles de rendimiento siempre van a tener consecuencias. Podríamos decir que hay 3 caminos. El primero es que entre más le exijan a su PC, la cantidad de fotogramas aumentará, la latencia se va a reducir, pero la inestabilidad va a aumentar. El segundo es un punto medio, una cantidad de fotogramas que pueda manejar fácilmente su PC, una latencia normal y una estabilidad buena. El tercero es algo que mayormente se utilizaría para juegos AAA, una buena estabilidad, buenos gráficos, pero una latencia más alta. Entonces, una solución a los tirones de pantalla sería encontrar el punto medio de su gráfica, buscando una cantidad de fotogramas que pueda manejar fácilmente. Esto lo tendrían que hacer limitando los fotogramas. Para esto ya ustedes decidirán si lo hacen dentro del juego utilizando Adrenaline o el Riva Turner, que creo que sería la mejor opción por el momento. De esta forma estarían solucionando las dos cosas. Estabilizan la gráfica porque le están exigiendo menos fotogramas, lo que elimina los congelamientos de pantalla. Y al limitar los fotogramas también eliminan los desgarros visuales. Ahora, si recuerdan, les dije que había otra opción que dejaría para el final. La voy a explicar de forma muy sencilla. El objetivo es hacer una sincronización manual. Por sí sola es probable que no acabe con el problema, por lo que es recomendable que se combine con las opciones y recomendaciones anteriores. El plan es que los hercios del monitor y los fotogramas sean números pares. Por ejemplo, si el juego tiene 60 FPS, el monitor hay que colocarlo en 120 o 180.
Podrían hacerlo al revés si sus FPS superan los hercios del monitor. Importante aquí, aunque suene similar a la recomendación anterior de limitar los FPS a los mismos hercios del monitor, no es lo mismo, ya que aquí la intención es que los hercios no sean números impares y los fotogramas pares. El plan es ayudar un poco manualmente para que los hercios y los fotogramas coincidan en tiempo, para evitar dos cosas, dependiendo de la situación, que se mezclen fotogramas o que falten fotogramas. Esto también podría ser útil para las personas que tienen TV o usan capturadora, ya que aquí es donde más se complica eliminar los desgarros visuales. Ahora, si lo que quieren es mejorar el rendimiento o la calidad, les recomiendo estos dos videos. Ahí muestro muy detalladamente cómo utilizar estas dos opciones de Adrenaline.